¿Estamos acá? Así es. Parece que sí. Estamos transmitiendo desde el canal de Twitch de Cultura Nacional. Así, si están bien en el lugar correcto. Mi nombre es Becha, estoy con Marco Terucci y estamos en el Cabildo. Ni más ni menos, y a nuestras espaldas la Plaza de Mayo nuevamente, un 24 de marzo, con una multitudinaria concentración. Hermoso, después de 2 años sin movilizar recuperamos la plaza. Nos tocó un día maravilloso, la verdad, porque venía como medio ahí y dijimos, bueno, no, va a salir el sol. Estábamos peleando con el tema de la lluvia, no hay que cantar victoria definitiva, pero por el momento viene bien, la verdad es que muchísima gente. Yo en lo personal muy contento de estar. Hay algo como de alivio en el interior de transitar esta fecha en colectivo, creo que es tan importante. Te decía antes de empezar a streamear que necesitaba mucho esta plaza y creo que muchos compañeros también, así que volver a encontrarnos es siempre una alegría y siempre recordando, hoy es 24 de marzo, un día más de memoria, verdad y justicia en la Argentina, particularmente recordando a aquellas víctimas de la última dictadura militar, ¿no es cierto? Es así, es un día fundante en nuestra historia reciente, en lo político, en lo que significó el inicio del terrorismo de Estado, que desapareció, secuestró, torturó, lo que fue la resistencia a esa dictadura. Acá en esta Plaza de Mayo nacieron las rondas de las madres, de las abuelas. Hay una historia de resistencia a esa dictadura y una gran historia de memoria, que es única en América Latina, que tiene que ver con cómo hacer de esto una gran pelea colectiva por no olvidar, por la justicia y que esto también sea un espacio de encuentro, ¿no? De la alegría en el dolor. Totalmente. Vamos a hablar un poco de Latinoamérica, ¿no? Porque estamos en un contexto bastante particular en nuestro país, pero también toda Latinoamérica está pasando por algo similar, si se quiere. Vuelve la patria grande, es un poco la pregunta, y en esa línea recuperar la calle. Argentina es un país que ha demostrado tener grandes convicciones y sobre todo grandes gobiernos que han asumido la voluntad política de llevar adelante políticas de memoria, verdad, justicia. Hoy se recuerda un poco eso y se sigue luchando por esas banderas y además Argentina suele ser la punta de lanza, ¿no? de todos procesos similares en el resto de la región particularmente. Sí, yo creo que lo que se vive acá es único, ¿no? Digamos, en la época de la dictadura en Argentina había también dictadura en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Era la época del Plan Cóndor, era un plan para América Latina. Y cómo se ha logrado acá trabajar la memoria, en el avance en los juicios, en los organismos de derechos humanos, en la memoria, en algo que a mí siempre me impresiona, que es el encuentro entre generaciones. Acá hay gente muy joven, hay gente muy grande, hay sobrevivientes. Bueno, en un ratito vamos a estar conversando justamente con protagonistas directos de esa historia y este encuentro generacional, ¿no? Donde hay una suerte de pluralidad de voces y esto da lugar a estas gigantescas plazas que son siempre necesarias, reafirmarlas, ¿no? Pensemos que enfrente también hay una oposición o sectores políticos que están en contra de que esto sea lo que esté pasando y esto es una inmensa victoria que hay que retroalimentar permanentemente. Decías lo de intergeneracional y cuando venía para acá, a mí me emociona mucho ver niños muy pequeños y justo estaba entrevistando para otra cosa y logramos hablar con una madre con su hijita. La hijita debería tener, no sé, 5 años y le preguntamos cómo le explica a la hijita por qué estaba acá. Y dijo, porque Norita perdió a su hija y le decimos nunca más. Y era como de una nena hablando todo así chiquito con la voz aguda. Me emociona siempre y recuperando esto que decías de lo intergeneracional, ¿cómo hacemos para seguir levantando esas banderas? ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones defiendan y luchen por las banderas de memoria, verdad, justicia, pero también por los ideales de los desaparecidos, ¿no es cierto? Es así, siempre recordemos que la dictadura, entre otras cosas, o digamos como gran plan, además del terrorismo de Estado, la desaparición, secuestro, la maquinaria de tortura, vino a abrir las puertas al neoliberalismo en Argentina. El plan económico es el plan central. Recordemos la carta de Rodolfo Walsh, que justamente denunciaba cuál era el crimen y el objetivo de la dictadura, que era justamente abrir ese ciclo que luego se profundizó. Bueno, eso está y había una pelea por otro tipo de sociedad, que es justamente la que el terrorismo de Estado intentó silenciar. Yo creo que hubo ahí una, digamos, maquinaria muy poderosa de muerte que se impuso pero que no triunfó. Y creo que estar acá y hablar de estas generaciones, hablar de los hijos y los hijos de esos hijos, yo siempre pienso en la historia, la memoria de la construcción, la aparición de la agrupación Hijos. Bueno, hoy están los hijos de los hijos, que también están con sus banderas
y tienen los carteles de sus abuelos y sus abuelas. Eso quiere decir que no triunfó ese plan. Implicó un dolor muy fuerte, en lo personal también, luego contaré un poquito mi historia. Implicó un dolor social muy grande con el neoliberalismo, pero se va peleando contra eso y no hubo victoria de esa dictadura. Como decís, la dictadura necesitó del terror para poder instalar el modelo económico que venían a traer a la Argentina. Perdón, me están haciendo señas, porque no se escucha nada, esa es la realidad. Bueno, están los bombos. La gente en el chat nos escuchará, no sé, espero que sí. Comenten si nos están escuchando. Te voy a dejar que las presentes vos. Bueno, estamos acá con dos entrevistadas, la verdad que un privilegio poder hablar con ellas. Ana María Careaga, que es una sobreviviente psicoanalista, que la invitamos por favor que pase, y su hija Anita Fernández, militante, docente, la verdad que para poder hablar de primera mano sobre esta historia nuestra. Tomen asiento. Bueno, ¿nos escuchan? Sí. ¿Ustedes nos escuchan bien? Bien. Es lo importante. ¿Cómo están primero? Gracias por venir. ¿Qué les significa la plaza a ustedes? Ahora sí, quiero preguntarles esto y después nos metemos en la historia, pero como militantes, como compañeras, como argentinas, ¿no? ¿Qué significa volver a la plaza después de tanto tiempo? Bueno, primero estamos profundamente conmovidas. Hablo por mí, por Anita y por todas y todos nosotros, porque después de 2 años de pandemia recuperamos un lugar que es nuestro, un espacio de lucha, de reconocimiento entre nosotras y nosotros. Yo digo siempre que las madres, que son la mejor expresión de la posición ética de este pueblo, cuando fue la pandemia y la cuarentena, tuvieron que dejar de ir a la plaza por las mismas razones que en plena dictadura salieron, para defender la vida. Y hoy es conmovedor verlas otra vez acá y estar acá en medio de todo este bullicio, que es también un día de reflexión. Bueno, es difícil hablar después de oír a mi mamá. Esto es conmovedor realmente. Después de 2 años que nos costó tanto también no venir, estar con las madres, estar con sus hijos, los nietos y los bisnietos ya. Acá están también mis hijos por ahí, mi sobrino, mis hermanos. Y están los 30.000, las y los 30.000. Y se siente esa fuerza. Para mí es memoria, verdad, justicia y también esperanza. Bueno, Marco, no sé si vos querés introducir un poco la historia de estas dos personas. Yo estoy muy nerviosa, la verdad, y muy orgullosa también, gracias al Ministerio por invitarme. Pero ustedes tienen una historia de vida realmente que marca un poco por qué estamos acá también, ¿no es cierto? ¿Querés? Sí, yo no voy a explicar la historia de vida porque para eso las invitamos, para que puedan contar a todas las personas, pero solamente remarcar que tu historia, la historia de tu madre es una historia que atraviesa muchas décadas, muchos países de América Latina, una historia que carga muchas historias, ¿no? Entonces, la idea sería que puedan contar un poquito la historia personal, que es una historia de este país y también que abarca varios países de la región. Bueno, cuando te escuchaba, que nombraste a Anita, a mí y a mi mamá, pensé en que podemos hablar en estos tiempos verdes de la historia de las mujeres, porque Esther Balestrino de Careaga, mi mamá, fue una feminista de primera hora, fue una revolucionaria, fue una mujer conmovida con la realidad de su tiempo, que salió a luchar. Primero, ella nació en Uruguay, se crió en Paraguay, su mamá era paraguaya y su papá uruguayo, se comprometieron con la lucha del pueblo paraguayo, por eso algunas hermanas y hermanos nacieron en Uruguay, otros en Paraguay. Creció y se formó ahí como bioquímica farmacéutica y finalmente vinieron a la Argentina, se refugiaron acá, perseguidos primero por la dictadura de Stroessner y después siguieron luchando. Por eso efectivamente los dos, como tantos y tantas luchadores, fueron revolucionarios latinoamericanos que abrazaron una causa revolucionaria al calor de la Revolución Cubana. Les habrá contado Anita seguramente que mi mamá viajó embarazada de mí a Cuba, invitada por la revolución, y nosotras, 3 hermanas, nos criamos
en ese ambiente. En mi casa se hablaba ese lenguaje. Era una casa de puertas abiertas, siempre abierta para recibir y brindar la ayuda solidaria para la gente que se iba de los países por las dictaduras, exiliados, antes de que fuera la dictadura acá. Luego vino esta noche oscura, negra, que fueron todas las dictaduras del Cono Sur a través de esta verdadera internacional del terror que fue la Operación Cóndor, con las dictaduras en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia. Y entonces vino lo que damos en llamar el sistema concentracionario, que necesitó el poder, el autodenominado proceso de reorganización nacional, para diezmar, para arrasar con una generación que había abrazado una causa emancipatoria. Por eso decimos que se llevaron a los mejores hijos de este pueblo. En ese contexto, bueno, yo tenía 16 años. Hoy el presidente en el acto del CONICET decía que en ese momento esa joven generación, la mayoría era militante. No se podía hacer otra cosa desde una posición noble, desde una elección, desde una apuesta de compromiso social. A mí me secuestraron cuando estaba embarazada de Anita, tenía 16 años. Me llevaron a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Club Atlético. Me torturaron brutalmente. El Club Atlético es en Avenida San Juan, entre Cochabamba, en Avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Y dije es porque aprovecho para decir que todos los 24 de marzo a las 8 de la noche se enciende una silueta en homenaje a los detenidos y a las detenidas desaparecidas de ese lugar. Entonces fui llevada ahí brutalmente torturada. Yo tenía 16 años, estaba embarazada de ella de menos de 3 meses, todavía no sabía qué era, por supuesto. Y por la brutal tortura pensé que Anita no había sobrevivido, que el bebé, porque no sabía que era Anita, que no había sobrevivido. Y cuando estaba ahí, estuve siempre con los ojos vendados, con grillos en los pies, en una celda que le decían tubos, o era llevada a la sala de tortura que le decían quirófano. Fíjense qué ironía. Y estando ahí, Anita se empezó a mover. Yo digo que fue la única vez que lloré en el campo de concentración, para poder sostenerse viva dentro de la muerte, en un lugar que es la muerte en vida. Uno no tiene que perderse a sí mismo. Y ahí, cuando Anita se empezó a mover, fue la única vez que lloré. Me emocioné, como me emociono ahora y como se emociona ella siempre que transitamos esta historia, porque fue el único lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar. Había ahí un triunfo desconocido para ellos, en un principio para mí también, pero ella había podido triunfar entre tanta muerte, había podido sobrevivir. Y por eso después, cuando salí en libertad, escribí un poema que, entre otras cosas, cuando llegamos exiliados y exiliadas con mis hermanas a Suecia, escribí un poema que decía: mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza, porque los médicos decían que había podido sobrevivir porque me había chupado toda la sangre, yo estaba muy anémica. Y bueno, primero hubo ahí nació con una especie de forceps, estuvo unos días en incubadora, pero hoy es esta hermosa mujer, luchadora. Y ella nació el 11 de diciembre del 77. Nosotros hoy, ustedes que son jóvenes y las generaciones y lo que hemos avanzado en la técnica y en la comunicación, es impensable entender que en ese momento era carísimo comunicarse. Y entonces en el campamento de refugiados nos reservaron 2 llamadas para decirnos, para que pudiéramos avisar cuando naciera Anita, y una cuando llegáramos. Llegamos, dijimos que estábamos bien, después llamamos. ¿Cuándo llegaron a Suecia? Llegamos a Suecia en octubre de 1977. Yo salí me secuestraron el 13 de junio, me dejaron en libertad el 30 de septiembre. Ahí me encontré con mis hermanas, Mabel y Esther, con mi mamá, que siempre digo que me quedé con las ganas de un abrazo, que fue un abrazo insuficiente.
fue todo muy rápido, tan llenos de urgencias como estábamos. Mi mamá nos sacó primero vía Uruguay, después nos acompañó, vino a Brasil a traer a mi sobrino, el hijo de mi hermana Mabel, que tenía a su papá desaparecido, Manuel Carlos Cuevas, que todavía está desaparecido. Y ahí nos fuimos a Suecia, esa fue la última vez que la vimos, porque cuando llamamos el 11 de diciembre para decir que Anita había nacido bien, ahí supimos que 3 días antes, el 8, ella había sido secuestrada en un operativo realizado por la Armada Argentina, junto con otras 12 personas, entre las que estaban 3 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Balestrino de Cariaga, 2 religiosas francesas, Alice Domón y Leonie Duquet, y un grupo de militantes que estaban apoyando la lucha de las madres. Las madres fueron secuestradas, fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, torturadas y luego arrojadas con vida en los famosos vuelos de la muerte, que fue la solución siniestra que encontró el poder, el horror dentro del horror, para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos. Ahí el mar, que como dicen las madres, no quiso ser cómplice, a los pocos días devolvió sus cuerpos, que fueron enterrados presurosamente como NN en el cementerio local de General Lavalle. En el año 2005 el equipo argentino de antropología forense exhumó los cuerpos e identificó a Azucena, a Mari, a Esther, a Ángela Watt, una militante que tenía a su marido preso, y a una de las religiosas francesas, Leonie Duquet. Sus restos descansan en la iglesia Santa Cruz, como dicen los fieles de esa iglesia solidaria, la última tierra libre que sus pies pisaron, y están hoy en la lucha de sus compañeras, que vuelven a la plaza, que vuelven a salir a la calle, que vuelven a sostener esta lucha por memoria, verdad y justicia, que es irrompible como las madres y como sus pañuelos. Yo quiero contarles que hoy estamos en todos lados, ¿no? El pueblo sale en todos lados, sale por toda la Argentina, y entonces también en esa iglesia, donde tienen una virgen muy especial, una virgen de los pueblos originarios embarazada, le pusimos a esa virgen el pañuelo de las madres, y también, bueno, salió desde la ESMA la bandera con los rostros de los 30.000. Entonces es también una reivindicación a Esther y a todas y todos. Y ese poema que me escribió mi mamá, que en algún momento se los voy a pasar porque es una maravilla, que creo que yo me lo sé mejor que ella, dice: mi sangre fue tu vida, mi vida fue tu fuerza. Le corrigió el poema. Estamos acá con Ana María y Anita, que, bueno, nada, la verdad, yo tengo muchas preguntas. Imaginarán, Twitch es una plataforma de streaming, de vivo, para jóvenes, y imagino que nos está viendo mucha gente desde su casa que no pudo venir. En todo el país está habiendo movilizaciones. Yo yeteé al clima, o sea, dije que había sol y recién una nube, pero nada, se está moviendo todo. Quiero preguntarles un poco cómo fue todo el proceso de recuperación de las políticas de memoria y verdad justicia con Néstor Kirchner, ¿no? Como ese punto de inflexión después de las leyes de punto final y obediencia de vida, había una sensación de que, bueno, no había más para hacer. Pero ¿cómo vivieron ese proceso ustedes de recuperar esas banderas y de que hoy, digamos, esta plaza también sea producto de mantener la memoria viva? Bueno, yo digo siempre que el mejor modo de sostener esto es devolverle a la lucha histórica del movimiento social, del movimiento de derechos humanos, justamente las políticas de memoria, verdad y justicia como políticas públicas de memoria. Entonces, el haber bajado los cuadros, el haber recuperado los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el
seguir exigiendo lo no negociable, que es la justicia, seguir exigiendo hasta hoy cárcel común perpetua para los genocidas, porque son delitos imprescriptibles, delitos de lesa humanidad que no tienen vencimiento en el tiempo, es precisamente sostener la lucha por memoria, verdad y justicia como la columna vertebral de los derechos humanos, como un pacto civilizatorio, como un nunca más que hay que construir permanentemente. Y creo que lo más importante para eso fue que este gobierno, justamente, Néstor Kirchner, Cristina, reivindicaron a esa generación como una generación militante. Hoy en el acto del CONICET, las madres, Tati decía, son militantes. Bueno, el presidente reivindicó, dijo que él, que era de esa generación, en ese momento no se podía hacer otra cosa que militantes. Bueno, eso es lo que hay que reivindicar, porque lo que tenía esa generación era un compromiso con el cambio social, con la transformación social, para que los derechos humanos fueran un acceso para todas, fueran de acceso para todos y todas. Y creo que eso es lo más importante, la causa que abrazó esa generación y que es una causa abierta permanentemente, porque el malestar en la cultura, porque el odio que está latente permanentemente, todo el tiempo quiere atacar esto que nosotros y nosotras y estos pueblos, y la Argentina es vanguardia en esta materia, precisamente porque fueron política pública y son política pública de memoria, quieren arrasar con estos pactos civilizatorios. Por eso siempre decimos que el nunca más hay que construirlo permanentemente. No es una garantía, es una construcción permanente contra ese odio que precisamente lo que pretende es arrasar con los derechos humanos como lógica y posición militante en la vida. No, y que no nos demos por vencidos, ¿eh? No, solamente eso, que nunca nos demos por vencidos. O sea, vos decías cuando antes del gobierno de Néstor Kirchner y lo que comentó mi mamá, ni con las leyes ni con el indulto, las madres nunca se dieron por vencidas y tampoco nosotros, y así hay que transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque son los que van a tener que mantener las siguientes generaciones, y va a haber adversidades porque las hay y porque hay cambios geopolíticos, pero nosotros tenemos que estar así como estamos en la plaza, con sol, con lluvia, como venga, nunca darse por vencidos. Yo estaba pensando en lo que decías de que hay mucha juventud conectada, que es una plataforma que se ve mucho. Quería preguntarte un poco por tu juventud, digo, ¿cómo fue crecer con esa historia? ¿Cómo fue crecer en aquellos años? Que imagino que en los años 80, a principios de los 90, las plazas no eran así. Tengo como construcción histórica que la aparición de hijos le da como otro dinamismo, un empuje de juventud, pero ¿cómo fue tu juventud con esta historia? ¿Cómo la viviste? De lo personal y lo colectivo. Bueno, primero mi más tierna infancia era volver a la Argentina, porque así crecí yo con la desesperación de volver a ese país que no había conocido, en el que estaba gran parte de mi familia. Mi familia paterna había quedado básicamente toda acá. Y a mí me gustaba dibujar y hacía dibujitos de Argentina, y yo veía que en Suecia había muchos árboles, mucho verde, entonces Argentina era más todavía. Llegamos en el 84, yo tenía 6 años, arrancaba la escuela primaria, y bajar en Ezeiza, que en esa época era, no sé, no estaba tan desarrollado como ahora, fue muy fuerte. Sin embargo, yo seguía adentro, que bueno, era mi Argentina, era mi país, y estaba muy contenta de estar acá. No fue fácil volver a una escuela primaria, formarme, digo, hay muchos chicos y chicas que nos están escuchando. Yo venía de una escuela latina, chiquitita, donde nos abrazábamos y nos mimábamos, y llegué a el Eustaquio Cárdenas, un colegio muy grande en Constitución, donde había filas y filas de niños todos vestidos de blanco, y nos decían, firmes, descansen, y yo tenía que hacer, firmes, descansen. Fue fuerte, y la verdad es que post dictadura, recién una democracia muy incipiente, también lo que recibíamos ahí de muchas y muchos maestros, por suerte no todos, era
por algo será, por algo fue. Y yo con mis 6, 7, 8 años trataba de enfrentarme a esa maestra y defender mi historia como podía. Por suerte también tuve algunos maestros que, bueno, salvaban eso, pero no fue fácil. Y bueno, y mi adolescencia fue en el Carlos Pellegrini, el Pele al que amo, sigo amando. Y ahí creo que en los 90, cuando nadie hacía una manifestación, íbamos nosotros, adolescentes, y les cortábamos Santa Fe y Callao, y ya con eso creíamos que estábamos salvando el mundo, y no sé si tanto, pero estaba bueno. Pero sí, claro que estaban salvando el mundo, estaban construyendo a las nuevas generaciones que hoy somos militantes también. Quería preguntarles un poco eso, si ven que la militancia hoy, las militancias jóvenes, tienen un diálogo concreto con los ideales de los 30.000, pero a la vez como si hay ganas y las mismas fuerzas de llevar adelante ese proyecto que tanto defendieron, si ven que eso es posible, ¿no? Porque lo digo muy desde mi rol de militante, yo siento que estamos en un momento muy difícil y que salir a convocar a los jóvenes está difícil porque el futuro es bastante desolador, pero no me queda más esperanza que escucharlas y decir, claro, si ellas pudieron, como no hay otro margen, que un mensaje para los pibes. Bueno, te voy a dar un mensaje muy consolador desde esta perspectiva. Yo coincido, creo que es un gran desafío, pero creo que en este momento el gran desafío es ese y es de por sí, en sí mismo, la batalla cultural, el debate de ideas. Por eso es importante esto que están haciendo ustedes acá, desde el Ministerio de Cultura, que aprovecho para saludar a Tristán, es muy importante que estén haciendo esto acá, que estén abriendo este debate y convocando a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque hoy una de las grandes luchas, yo había empezado hablando de las luchas feministas y las mujeres, son las reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Las reivindicaciones, y las chicas y muchos chicos también se sienten identificados con esa convocatoria que pone sobre la mesa cuestiones vinculadas también a la defensa de los derechos. Y fíjense que hay una consigna muy interesante para pensarla hoy en relación a lo que estás diciendo, que es, las luchas feministas dicen, somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. Hay algo ahí, un nexo de luchas en estos pañuelos de colores que tenemos que resignificar una y otra vez para convocar a esos jóvenes que efectivamente tienen que conocer lo que pasó en este país, porque lo que se está viviendo hoy no es sin lo que se vivió antes, en todos los aspectos. Adelante. No, yo creo que los jóvenes siguen teniendo muchas ganas de hacer cosas y bueno, con los pañuelos verdes se ven. Tenemos que intentar ver cómo llega la historia para que la sientan propia, porque es propia. Pero bueno, el joven es rebelde y la rebeldía está en cambiar este sistema, o sea que sigue siendo vigente. Vamos entre el pasado, el presente, las diferentes memorias, pero pensaba en lo que estabas diciendo sobre Suecia. Creo que mencionaste la palabra campamento de refugiados, ahí me quedó sonando, es una palabra fuerte. Yo estuve una vez en Suecia en unas actividades políticas, me encontré con mucha gente del exilio chileno, por ejemplo. Entonces, si puedes contarnos cómo era un poco el exilio en Suecia, había muchas personas de muchos países de la región, cómo era ese tiempo, qué se debatía, cómo lo viviste, cómo fue volver. Es interesante la pregunta que haces, porque yo digo siempre que fue tan tremenda la desaparición, que nos dejó, arrasó con nuestras vidas, y es irreparable, es un dolor incurable la desaparición, que de alguna manera eclipsó otros dolores, como fueron los presos y las presas políticas, que era como salvarse la vida, entonces, y el exilio también de alguna manera. Sin embargo, el exilio implica un enorme desarraigo. ¿Y cómo se tradujo en Suecia? En no poder terminar de insertarnos, en vivir siempre con las valijas hechas y en añorar esa patria que habíamos tenido que dejar, representada por cuestiones caras a los sentimientos del pueblo argentino, la calle Lavalle, la calle de los cines, el dulce de leche,
¿no? Esas cosas que después... Que en ese momento no se conseguía tan fácil como ahora, que uno está afuera y consigue un paquete de yerba mate. Exactamente, no se En ese momento conseguía no tan debía haber. fácil porque no estaba todavía la globalización y que además se idealizaba, porque después cuando volvimos acá con lo que Anita contaba, mi primer sensación era como si hubieran arrasado con una generación y era como si nada hubiera sucedido, todo seguía funcionando. Anita cuenta que iba a esa escuela, a la vuelta de esa escuela paraba un famoso represor tristemente célebre, el Turco Julián, que fue uno de los torturadores del club atlético donde yo estuve. Entonces, caminábamos las mismas calles donde estaban los represores. Ese era el contraste con el exilio. En el exilio nosotros denunciábamos, nosotras esperábamos a las madres, organizábamos todo el apoyo de la denuncia de lo que pasaba acá que no se podía decir. Entonces amplificamos cuando fue el Mundial de Fútbol, que vinieron muchos periodistas y que vinieron a la plaza a entrevistar a las madres. Entonces el exilio fue lucha, fue desarraigo, pero nuestro arraigo, el arraigo que construimos en el exilio fue tener siempre presente a los desaparecidos. Así como yo digo que de la desaparición las madres hicieron la presencia permanente de una ausencia, eso fue lo mismo en el exilio. Estábamos siempre militando en contra de la dictadura y por la Argentina y por nuestros 30.000 y por esas consignas que las madres sostenían a cualquier precio, digo a cualquier precio porque el precio también fue el secuestro de las madres, ¿no? Pero digo, y aún así no pudieron. Acá estamos, en esta plaza vibrante. Yo tengo muchas, pero adelante. No, bueno, es que justamente hoy estaba viendo un video que cuando filman acá en el 78 en la Plaza de Mayo, viene un periodista de Holanda, inicia el Mundial, filma a las madres, las abuelas, la desesperación, la impotencia que hay ahí. Bueno, preguntarles sobre el significado de las madres, las abuelas, digo, tal vez lo vemos como de alguna manera naturalizado, como que bueno, están ahí, son las históricas madres y abuelas, pero en la historia argentina tienen una profundidad muy importante, incluso se han visto campañas por parte de sectores políticos que buscan como desprestigiarlas, pero bueno, ¿cuál es el sentido histórico de algo tan grande y que tenemos tan incorporado como los pañuelos blancos? Bueno, para mí las madres básicamente son las que lograron que volvamos a tener democracia. Creo que sin ellas el proceso hubiese sido mucho más largo, mucho más difícil. También pienso que son referente en el mundo, o sea, nos conocen en el mundo y previo a la globalización y en esa época en que las comunicaciones no eran tan fáciles gracias a las madres. Y me impresiona mucho porque cuando uno habla, las madres es un movimiento colectivo, solidario. Empezaron con una lucha individual y esa lucha pasó a ser colectiva. Por eso mi abuela, Esther Balestino de Cariaga, cuando recupera a su hija, vuelve con las madres. Y las madres le dicen, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice, voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Eso da cuenta de que la lucha era colectiva. Y es muy importante porque así se logran las cosas. Y a esas madres que les habían desaparecido los hijos, después les desaparecieron a sus compañeras. Y estaban aterradas, y sin embargo siguieron y no las vencieron. Pero cuando uno escucha las historias individuales de esas madres, es imposible no conmoverse. Esas mujeres que siguieron poniendo la mesa para ese hijo por si llegara, que nunca se mudaron de su casa, porque tal vez habían perdido la memoria y volvían, que le pagaron el club. Hay mujeres que pagaron el club durante años porque era el club de sus amores y ese hijo o hija volvía, tenía que seguir siendo socio. Entonces o sea, el pañuelo es ese símbolo tan fuerte porque está significando toda esta cosa de dignidad y de ese dolor individual que se volcó a una lucha colectiva que nos dio grandes victorias. Y mi nene más chiquito va por la calle, ve un pañuelo y dice el pañuelo de las madres. Es
mundial. Es un símbolo mundial y simplemente quería agregar que este país no sería lo que es, nosotras y nosotros no seríamos lo que somos sin las madres y las abuelas. Es un antes y un después. Fundaron desde una posición ética otro modo de responder a lo peor, es decir, frente a la crueldad, frente a lo más inhumano de lo humano, le opusieron lo más humano de lo humano, desde una posición ética y de dignidad, habiendo perdido parte de sí mismas. Por eso es tan importante pensar el alcance que ha tenido a nivel mundial e internacional la lucha de las madres. En todos los países, quienes pierden a sus seres queridos se referencian en las luchas de las madres de Plaza de Mayo. Y partieron, fíjense qué interesante, qué fuerte, partieron de una pregunta. Se cruzaban en cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, se reconocían en el dolor y se preguntaban, ¿y a vos quién te falta? Y en esa pregunta fundaron un modo de respuesta inédita, imprescriptible como el mismo delito que las hizo nacer, y reivindicando la lucha de esos hijos, porque al principio las madres no sabían lo que hacían los hijos, y lo poco que sabían no lo reivindicaban. Aprendieron a reconocer y abrazar esa lucha. Nos salvaron como sociedad. Totalmente. Ya no escucho nada, pero no importa. Hay algo muy importante en lo que decías, esta referencia mundial de las madres. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí. La referencia mundial que son las madres, y hoy estaba recordando, Videla es uno de los únicos represores de Latinoamérica que murió en la cárcel, ¿no? Franco murió gobernando, Pinochet murió libre, digamos, ¿qué significa realmente haber logrado que se haga justicia como desde lo más material y básico, que es que realmente caiga la pena que se merecía sobre ellos? ¿Qué hay para recuperar en todo eso? Yo creo que presentes y siempre. Yo creo que, por eso decía que no hay que perder de vista lo que fue la dictadura, porque el autodenominado proceso de organización nacional apuntó a la ruptura de los lazos sociales solidarios para implementar un modelo económico de exclusión que tiene que ver con la instalación posterior del neoliberalismo. Entonces, para eso necesitaban secuestrar una generación de 30.000 personas, se apropiaron de sus hijos e hijas y se llevaron a las madres que les buscaban. Entonces, la justicia, memoria, verdad y justicia es una tríada indisoluble, en donde la justicia es el significante que representa lo no negociable. Y así fue condenado Videla. Freud decía que el ser humano, algunos seres humanos pueden cometer las peores atrocidades si saben que no van a ser sancionados por eso. Esa sanción fue una sanción ejemplar. Y además no es casual el símbolo de que haya muerto donde murió. Murió como el desecho que era. Hoy el presidente hablaba de cómo hacían los represores y torturadores para mirar a sus víctimas, que seguramente les tenían miedo porque eran militantes de la vida, porque eran comprometidos con la realidad de su tiempo. Y precisamente para poder hacer lo que hicieron, redujeron a esas personas a puro desecho. Entonces, en cambio ellos tuvieron acceso a la garantía de la justicia, a la justicia con todas las garantías, y murieron donde tenían que morir en relación a la magnitud de los crímenes que cometieron. Por eso es importante que no salgan en libertad
que no tengan beneficios, que no tengan cárcel domiciliaria, porque son delitos imprescriptibles e inamnistiables e imperdonables. Y recordarle a la gente que está en Twitch que todavía sigue habiendo juicios, que todavía hay audiencias, que todavía se está condenando a los culpables de esta dictadura y que va a seguir pasando, y defender eso es clave, y sostener esa bandera es clave, porque así vamos a poder construir de verdad una Argentina que dice memoria, verdad y justicia. Respecto a los juicios que son públicos, que pueden ir todos a verlos, y que además muchos ahora también por la pandemia, veamos lo bueno de la pandemia, se transmiten por internet, así que búsquenlos, sigan los juicios, porque como dice muchas veces mi mamá, nadie sale de un juicio, de oír un juicio, una audiencia, igual que como entró. Hermoso. Yo no sé cómo... Ya casi no escucho. ¿Hay que remarla? Vamos redondeando, dice Marco, no sé si querés decir algo. Bueno, me perdí un poquito lo último. Sí, claro, sí estoy muy emocionado de estar acá. Son las 4:30. Hace 3 horas que hay miles y miles de personas. Van a venir miles más, o sea, van a ser 5 o 6 horas con miles de personas. Creo que eso es algo que se ha logrado construir y es único en América Latina. Me emociona la cuestión de las generaciones, que haya tus hijos, nosotros, vos. Digo, esta cuestión como de lograr construir un espacio de la alegría dentro del dolor. Creo que eso también es muy importante. Y lo que se pudo hacer, y un poco preguntar si podemos, una última, que siga hacia adelante, qué más se puede avanzar. ¿Qué otros pasos habría que dar? En los juicios, en la enseñanza. ¿Qué más hay que hacer? Sabiendo que nunca es un hecho definitivo lo que se logró. ¿Qué más hay hacia adelante? Bueno, para mí necesitamos un mundo más justo, con menos pobreza, con menos desigualdad, con más educación, con más posibilidades para todas y todos. O sea que tenemos muchísimo por hacer. Eso que querían hacer las y los 30.000, y que bueno, eso todavía no lo conseguimos. Avanzamos, retrocedemos, volvemos a avanzar, pero nos falta mucho. Que efectivamente hay que estar siempre atentos y atentas, porque no hay garantías. Porque fíjense, hay algo que tiene que ver con la condición humana. Anita hablaba de los juicios y decía esto, que cuando uno escucha el horror, dice, ¿cómo pudo ser? Y al escuchar acerca de la condición humana, algo se conmueve. Lo peor de la condición humana se expresa hoy en discursos de odio, segregacionistas, racistas, que expulsan al semejante, al par, al excluido del sistema. Y justamente ese odio que ubicábamos en los represores, en quienes encarnaban el mal, en el poder concentrado, ese odio también está en quienes vienen a la Plaza de Mayo, se apropian de nuestros símbolos de lucha y vienen con cuerpos envueltos en bolsas negras para representando lo peor de la peor época de nuestro país respecto de las desaparecidas y de los desaparecidos. Está en los gobiernos como el de Macri, que endeudaron a nuestro pueblo, que arrasan, así como se arrasó antes con las vidas de las personas que luchaban, se arrasa con los derechos. Por eso la batalla es cultural, por eso el debate es de ideas, por eso es tan importante llegar a los jóvenes, para que puedan entender que cuando nosotras creemos que decimos, cuando los jóvenes creen que dicen lo que piensan, en realidad son hablados por los medios hegemónicos. No es rebeldía dejar que... ¿Cuál es la rebeldía si los jóvenes terminan siendo objeto, por ejemplo, de adicciones, de la droga, del discurso hegemónico, de la violencia, de los discursos neofascistas? Eso no es rebeldía, eso es lo más funcional a los sistemas más injustos.
De esto tenemos que estar advertidos. Y creo que efectivamente hay una continuidad directa en la Argentina. La Fundación de los Derechos Humanos tiene un nombre, se llama Memoria, Verdad y Justicia. Y las heroínas y los héroes son los 30.000 y las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Hermosa manera de cerrar, me parece, porque está arrancando el acto ya. Hay mucha gente en la plaza, va a seguir entrando. Vénganse si están cerca, vénganse porque es una fecha histórica. Recuperamos la plaza después de 2 años. Volvemos a encontrarnos, volvemos a construir Memoria, Verdad y Justicia. Y nada, agradecerles por esta charla hermosa. Gracias, Marco, por acompañarnos. Gracias al Ministerio de Cultura. ¿Queda guardado esto? Queda subido, así que lo pueden volver a ver tranquiles en casa. ¿Ya podemos ir cerrando? No sé si querés decir algo. Nos vemos ahora. Vamos a bajar a ser parte de esta inmensa movilización. Gracias, gracias. A las 20 horas en la casa